Amados hermanos, ¿está todo bien en el amor de Cristo? Hoy hablaremos de las bendiciones que recibimos cuando somos obedientes. Obediencia significa seguir sin ninguna resistencia, pero la obediencia se puede describir en dos tipos, depende de nuestro corazón. La obediencia renuente, que esta proviene de la mala gana, la cual solo se obedece lo que está conforme con el pensamiento de uno, y la obediencia incondicional y perfecta, el cual uno obedece desde su corazón, lo que incluso parece totalmente imposible. En tu vida, ¿qué tipo de obediencia demuestras ante los demás y Dios? Brevemente, permíteme contarte de alguien que fue bendecido a través de la obediencia. Hace mucho tiempo en China había un rey benevolente llamado Song y había asignado a uno de sus vasallos una tarea tan absurda, la cual era llenar un jarrón que no tenía fondo. Muchos de sus sirvientes consideraban que era inútil llenar la vasija que no tenía fondo, así que ni siquiera trataron. Algunos trataron por corto tiempo, porque era un mandato del rey, pero se rindieron luego de un tiempo. Pero un sirviente, sabiendo que era inútil, diligentemente vaciaba el agua en el jarrón. Aunque vaciaba el agua en el jarrón sin fondo, nunca se llenaba. El agua del pozo se estaba secando y comenzó a verse el fondo del pozo. Era raro que algo en el fondo del agua brillara. El siervo había encontrado un gran bulto de oro al fondo del pozo. El sirviente, que había obedecido al mandato del rey, le llevó el oro al rey. El rey lo felicitó y como regalo le dio el oro al sirviente. Luego, este sirviente se convirtió en el más amado y confiado por el rey. En nuestra sociedad, logramos ver que las personas que obedecen a las órdenes y reglamentos son reconocidas y amadas. Así podemos recibir el amor de Dios y la bendición. Es muy importante para nosotros obedecer su palabra. Asimismo, como en la historia, las personas comúnmente no quieren obedecer en acuerdo con sus pensamientos y experiencias. La obediencia que Dios desea de nosotros es obedecer lo que es imposible obedecer. Cuando demostramos este tipo de obediencia, Dios nos considera justos y nos bendice. Él obra a favor de nosotros con señales y maravillas. Observamos que Dios ordenó a los padres de la fe. Ellos, sin ninguna duda, obedecieron, aunque era algo que no iba en acuerdo con sus pensamientos e iba mucho más allá que su entendimiento. Así pudieron experimentar cosas maravillosas. Cuando Moisés estiró su mano sobre el mar rojo en obediencia a Dios, el mar rojo se dividió. Cuando Josué y los israelitas marcharon alrededor de los muros de Jericó, gritaron, los muros cayeron. Pedro atrapó el pez en obediencia a Jesucristo y sacó una moneda de la boca del pez. Así podemos ver qué tan grande es la bendición de la obediencia. Podemos observar que si obedecemos con fe, no solamente podemos experimentar el sorprendente poder de Dios, pero también nuestra fe aumenta y nuestro corazón se convierte en una grande y amplia vasija como resultado de la obediencia. Aunque algo pareciese imposible de obedecer para el hombre, no es imposible de obedecer para los ojos de Dios. Como dice en Marcos 9, versículo 23, si puedes, todo es posible para aquellos que creen y no hay límites para la fe. Así que si fallamos obedecer, quiere decir que nos falta fe hacia Dios. Si nos deshacemos los límites que hemos puesto en nuestra mente, basados con nuestra experiencia, conocimiento, cordura, y solo confiamos en el poder de Dios, seremos capaces entonces de obedecer solo a Dios. Solo así Dios nos capacita para manejar todo aquello que va mucho más allá de nuestras habilidades y guiarnos a los caminos de su bendición. De ahora en adelante, con la historia de Abraham, quien obedeció a la palabra de Dios, exploraremos cómo él era grandemente bendecido en cada área de su vida y aprenderemos cómo podemos disfrutar la bendición de la obediencia. Dado que Abraham completamente confiaba en Dios, él siempre obedeció sin ninguna duda. Génesis capítulo 12 ofrece un escenario acerca del llamado de Dios hacia Abraham por primera vez. Génesis 12, 1-3 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serás benditas en ti todas las familias de la tierra. Y Hebreo 11:8 nos dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Cómo te sentirías si tú hubieses recibido esta orden?
Supongamos que tienes tu propio negocio, el cual diligentemente has cultivado y cuidado, pero Dios te dice que debes dejarlo para ir a una tierra desconocida y comenzar todo nuevamente. En aquellos días, una comunidad estaba compuesta de familias cercanas, así que al irse a una tierra desconocida significaba que podían haber muchos peligros y dificultades. Cuando Abraham fue llamado, él tenía 75 años, así que debía de dejar todo lo que él había cultivado. Aunque Dios le hubiese dicho cómo sería el proceso y el lugar donde él iría, aún así no sería fácil para él obedecer. Como resultado, Dios estuvo con él y lo protegió de todas dificultades y siempre lo prosperó. Cuando a Abraham le fue dicho que enviara lejos a Ismael, que fue engendrado por Agar, él solo obedeció a Dios. Luego que Sara vio a Ismael reírse de Isaac, ella le pidió a Abraham que lo sacara fuera. Abraham estaba inconforme porque Ismael también era su hijo. Y saben, Dios le dijo a Abraham que hiciera lo que Sara le decía. En obediencia a esto, Abraham se levantó temprano por la mañana y despidió a Ismael y a Agar. Abraham no discutió con Dios diciendo: Dios, Ismael es también mi hijo que proviene de mí. ¿Cómo entonces podré echarle? Fue porque él confiaba en Dios, quien haría que todo funcionase bien para él. Porque él obedeció de esta manera, la providencia de Dios se cumplió a través de Isaac, y Dios bendijo a Ismael al formar otro grupo étnico. Podemos ver que luego Dios nuevamente demanda gran obediencia de parte de Abraham. Dios dice en Génesis 22:2, y Dios dijo: toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Cuando se ofrecía sacrificio, las personas degollaban los animales, las cortaban en partes y colocaban en el altar las partes para ser quemados como ofrenda de aroma a Dios. Sin duda, Abraham inmediatamente obedeció a Dios, y Abraham se levantó muy de mañana y alistó su asno, y tomó consigo 2 siervos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Esto es algo totalmente imposible de obedecer sin involucrar los pensamientos de la carne. Para un padre es inimaginable matar a su hijo amado, cortar su carne y huesos en pedazos. Mas Dios dijo a Abraham: no te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac serán llamada tu descendencia. Si Isaac es degollado y ofrecido quemado en ofrenda, ¿qué pasaría con la promesa? Abraham no calculó o pensó acerca de esto. Ni se dijo a sí mismo: ¿Dios habrá olvidado su promesa? ¿O me estará probando? ¿O probablemente me tendrá antes de matar a Isaac? Porque Abraham creía completamente en que Dios nunca le ordenaría algo que no fuese bueno. Nunca se involucraron sus propios pensamientos. Entre Génesis 22:2, donde Dios mandó a Abraham a ofrecer a Isaac, y Génesis 22:3, donde Abraham dejó su casa en obediencia al mandamiento de Dios, no nos habla acerca de la reacción de Abraham. Esto demuestra que Abraham solo obedeció sin ningún pensamiento proveniente de la carne. En contrario, en el libro de Jonás, encontramos en detalle cómo Jonás finalmente obedeció el mandamiento de Dios. Nos demuestra detalladamente el por qué Jonás lo desobedeció al principio y cómo estuvo en aflicción debajo del agua. Abraham estuvo en una dificultad más difícil para obedecer, aún así, solamente con fe. Sin ninguna duda lo hizo. Refiriéndose a la fe de Abraham, la Biblia nos habla en Hebreos 11:19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Porque Abraham creía que Dios cumple sus promesas y puede revivir hasta los muertos, él obedeció con gozo. Abraham creyó por completo que Dios es un Dios bueno. Veamos más de cerca cómo actuó Abraham. Primero, Abraham rápidamente obedeció sin ni siquiera dudar un poco. Génesis 22:3 describe que Abraham se levantó temprano a cortar leña para la ofrenda, porque Dios no le dijo exactamente a qué hora él debía de irse. Abraham pudo haber tenido un poco de desobediencia en su corazón. Él hubiese atrasado su salida o haberse retardado por varios días. Y si hubiese salido temprano,
no hubiera cortado la leña. Pudo haber cortado la leña y construido un altar luego de llegar al lugar que Dios le había asignado. Vemos que Abraham se levantó temprano a preparar todo antes que él saliera. Podemos agregar que Abraham se protegió a sí mismo de involucrar sus pensamientos personales o desobedecer. Cuando Abraham se fue a dar a Isaac como ofrenda, él no le comentó a nadie. La Biblia no habla de que Abraham lo discutió con su esposa. Abraham dejó sus 2 sirvientes y subió la montaña con su hijo Isaac. Abraham sabía que si llevaba a los 2 sirvientes, ellos no permitirían que él matara a Isaac con su espada. Estos hechos solo demuestran que Abraham estaba dispuesto a obedecer lo que Dios le había dicho y ofrecer a Isaac como ofrenda. ¿No fue Dios que lo protegió al enviar su ángel? Abraham pudo haber matado a Isaac con su espada y cortar su cuerpo. Y se mantenía calmado sin ningún tipo de sentimiento o confusión. Mientras subía a la montaña, Isaac le preguntó a Abraham en dónde se encontraba la ofrenda. Aunque le preguntaron esta difícil pregunta, Abraham contestó sabiamente, como dice Génesis 28:8. Dios proveerá una oveja para la ofrenda, hijo. Al experimentar una obediencia absoluta en la montaña de Moría, Isaac aprendió una lección en carne propia. Así que Isaac también confió y obedeció a Dios en su vida y recibió grandes bendiciones. Aquí podemos observar que Abraham obedeció a Dios con su fe. Santiago 2, versículos 21 y 22 dice: ¿No fue Abraham nuestro padre justificado por obras, siendo ofrecido a su hijo Isaac en el altar? Esta fe es la que obra con acciones y como resultado la fe es perfeccionada. Mi deseo es que se den cuenta que si usted cree en Dios, usted actuará y obedecerá su palabra. Cuando usted actúa en la palabra, su fe viene a ser como más que perfecta. Y confío que usted obedecerá a Dios en cualquier circunstancia, así como Abraham recibió la bendición de la obediencia. Amados hermanos y hermanas, a este Abraham, el cual obedeció este tipo de fe, Dios le dio palabras de tanta bendición. Y dijo: por mí mismo he jurado declarar, Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu Hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos, y en tus simientes serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Y Dios añadió más bendición a Abraham y lo bendijo en todos los aspectos de su vida. Y Dios le dio autoridad digna como la de un rey. El rey de los egipcios, el faraón, y Abimelech, el rey de Gerar, no pudieron regalarle nada a Abraham porque fueron testigos de que Dios estaba con él. Más bien, el rey Abimelech vino a Abraham para pactar las condiciones de paz. Abraham poseía muchas riquezas a sí mismo. Él era muy rico y tenía muchas posesiones, oro y plata. Siempre tenía agua, aunque fuesen difícil de conseguir. Al estar con Abraham, su sobrino Lot también fue bendecido. Sus posesiones fueron tan grandes que no pudieron permanecer juntos. Al escuchar de que Lot fue hecho cautivo, Abraham guió a sus hombres entrenados, nacidos en su casa, 318, y se fueron lejos a buscarlo hasta Dan. Si hablamos de los 318 hombres entrenados de Abraham, quiere decir que él poseía más siervos junto a sus familias y las posesiones de estos. De esta manera, vemos de que él tenía muchos soldados bajo su comando y que los soldados vencieron a algunos reyes. Nos damos cuenta de que Abraham tenía tremendo poder. Además, él tenía siervos de los cuales él podía confiar. Tener una persona a la cual usted puede confiar es de gran bendición. Abraham confiaba todo a sus sirvientes. Incluso le pidió a uno de ellos que escogiera esposa para su hijo Isaac. El sirviente actuó por fe al aprender de Abraham y trajo la esposa a Isaac sin ninguna dificultad. Abraham tuvo sirvientes tan confiables que cuidaron todas sus pertenencias con el mismo corazón de Abraham. Y además,
recibieron la bendición de salud de sus hijos. No solo fue bendecido con Isaac a la edad de 100, pero también tuvo más hijos con otras esposas. A su edad, haber tenido a Isaac fue algo sobrenatural. Pero luego de ser nombrado el padre de la fe, fue por su completa obediencia a Dios que él fue bendecido al verse joven. Para así tener 6 hijos más y disfrutar una vida sana, él vivió hasta la edad de los 175 años. Abraham recibió la bendición que Dios le diese en detalle qué es lo que acontecería en el futuro. Lo anticipó, que los hijos de Israel vivirían en esclavitud por más de 400 años en Egipto. Como entre amigos no hay secreto, Dios dice en Génesis 18, versículo 17, el Señor dijo, no debo ocultar a Abraham lo que sucederá. Por la obediencia de fe de Abraham, él se convirtió en el padre de la fe y fue llamado amigo de Dios y le dijo que sería bendecido. Podemos así ver cómo Dios se deleita con las personas que obedecen y cómo Él los bendice. Además de Abraham, la Biblia nos cuenta muchas veces de cómo las personas recibieron amor de Dios y sus bendiciones por medio de la obediencia. También, por su obediencia, Naamán fue sano de su lepra. Naamán creyó que Eliseo oraría por él imponiendo mano. Al contrario de sus expectaciones, Eliseo solo lo envió a su sirviente para que fuese y le dijese a Naamán que debía de lavarse en el río del Jordán 7 veces. Si Naamán no hubiese obedecido con todo su orgullo y pensamiento, él no hubiese podido recibir sanidad y no hubiese conocido la deidad de Dios. Naamán quitó su arrogancia y pensamientos carnales y obedeció. Al obedecer hasta el final y lavarse en el río Jordán 7 veces, él fue sanado de su lepra. Porque el hombre ciego se lavó en el estanque de Siloé en obediencia. Dios abrió sus ojos. En Juan capítulo 9, Jesús escupió en el suelo e hizo lodo y lo aplicó a un ciego. Luego le dijo que se lavara en el estanque de Siloé. Pudo haber sido mejor si Jesús lo hubiera sanado en ese preciso momento, al solo orar. Pero le ordenó al hombre ciego que fuese al estanque de Siloé. Él deseaba ver la obediencia de este hombre. Si el ciego hubiese desobedecido al pensar, yo soy ciego, ¿cómo puedo ir al estanque de Siloé? ¿O cómo podría en realidad recuperar mi vista si voy y me lavo en el estanque? Él no hubiera experimentado el milagro. Así que solo obedeció y sus ojos fueron abiertos. También la viuda de Zarefat recibió bendiciones al obedecer a Elías. Esta viuda obedeció a Elías al darle la comida que le quedaban a él y a su hijo. Era su última comida. Como resultado de su obediencia, el plato de harina nunca le escaseó, ni la jarra de aceite nunca se vació, hasta que acabó la hambruna. Si ella no hubiese superado ese momento de hambre y hubiese desobedecido, pensando, ¿cómo me puede pedir comida en estas circunstancias tan difíciles? Ella hubiese comido esa última comida que quedaba y hubiese muerto de hambre. Vemos una vez más el resultado de la obediencia de ella y de su hijo. Ellos fueron bendecidos al sobrevivir sin ninguna preocupación de morir de hambre como los demás. Verán, la obediencia que Dios desea es obedecer lo imposible por medio de la fe. Al hacerlo, Dios nos renumera con gran bendición que va mucho más allá de nuestro entendimiento. Aprendemos también que Dios no le agrada la desobediencia y que la desobediencia nos traerá mucho sufrimiento. El primer hijo de Adán, Caín, desobedeció a Dios y no ofreció un sacrificio de sangre. A través de Adán, Dios les enseñó a los hijos de Abraham qué tipo de sacrificio ellos deberían de ofrecer a Dios. El segundo hijo, Abel, ofreció el sacrificio de la sangre, pero Caín ofreció un fruto que provenía de la tierra, conforme a sus pensamientos. Como resultado, Dios aceptó el sacrificio de Abel. Al ver esto, Caín no pudo controlar su celo y cometió un gran pecado. Asesinó a su hermano. Aquellos que conocen la voluntad de Dios, pero no actúan conforme, y los que interpretan la voluntad de Dios conforme a los pensamientos propios, actúan como todos los desobedientes. Al ver el rey
Saúl fue abandonado por Dios por su desobediencia. Nos damos cuenta qué tan grande es el pecado de la desobediencia. Luego de que se convirtiese en rey, Saúl se convirtió en arrogante y muchas veces desobedeció a Dios. Aún así, cuando Dios le habló acerca de sus fallas a través del profeta Samuel, él no se arrepentía, sino que daba muchas excusas. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Esta vez tuvo que darse dado cuenta de su culpa y arrepentirse, pero como Saúl se cegó por su arrogancia, él siguió desobedeciendo. Cuando Dios le dijo a Saúl que destruyera a los amalequitas en 1 Samuel 15:3 dice: ve ahora y ataca a Amalec y destruye por completo todo lo que tiene y no te apiades de él. Antes bien, da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niñas de pecho, a bueyes como a ovejas, o a camellos como a asnos. Cuando el profeta Samuel le reclamó acerca de esto, el rey Saúl solo dio excusas. 1 Samuel 15, 20, 21 nos dice: yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. He cumplido la misión que él me ha recomendado. Traje prisionero a Agag, rey de Amalec, pero destruí a los amalequitas. Y del botín los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor, tu Dios. Dios claramente te dijo que mataras las ovejas y los bueyes, pero Saúl desobedeció la palabra de Dios, buscando su propio beneficio, dando excusas al decir que lo hizo porque el pueblo así quería. Luego Samuel le reclamó, como el pasaje que dice en 1 Samuel 15, versículos 22-23. Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que le ofrezcan holocausto y sacrificio, o que se obedezca lo que él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de los carneros. La reverdía es tan grave como la adivinación, y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Aunque se le dio una oportunidad a Saúl de arrepentirse de su caminar, él siguió desobedeciendo. Siendo el rey, Dios ya se había apartado de él. Por esto Saúl fue atormentado por espíritus malignos, con odio y celos contra David. Saúl desesperadamente trató de matarle y eventualmente él enfrentó una muerte miserable en la guerra. Porque Dios es amor, Él nos premia con grandes y maravillosas bendiciones, solamente si obedecemos su palabra. Sin embargo, si desobedecemos la palabra de Dios, siguiendo nuestros propios beneficios, podemos recibir la protección de Dios. ¿Alguno de ustedes ha tenido problemas que no pueden resolver? Desobedeciendo solamente se refiere a violar un mandato de Dios, como el de los casos anteriores. Si fallamos al obedecer los mandamientos de Dios en los 66 libros de la Biblia, eso también es desobediencia. Confío que ustedes se arrepientan al no haber vivido por la verdad y se conviertan en un cristiano bendecido que obedece la voluntad del Padre. Amados hermanos y hermanas, algunos dicen que es difícil y que es un reto obedecer la palabra de Dios, pero nunca es difícil y nunca es un reto. Cuando alguien a quien amamos tanto nos pide que hagamos algo, o no le encontramos difícil de hacer lo que se nos pide. Si usted se le encuentra difícil y duro obedecer la palabra de Dios, es porque usted se ama más a sí mismo que a Dios y actúa conforme sus pensamientos y sus cálculos. Usted solo obedece cuando algo es beneficioso y no obedece cuando no lo es. Mateo capítulo 19 explica de un hombre rico. Cuando él pregunta a Jesús: ¿qué más debo de hacer para obtener la vida eterna? Jesús le contesta que guardando los 10 mandamientos. Jesús hablaba de no matar, no cometer adulterio, no robar, no servir falsos testimonios, ni hurtar, honrar a tu padre y a tu madre, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Luego el hombre dice que ha guardado todo esto y pregunta qué faltaba. Con amor a este hombre Jesús le contesta: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Ve y sígueme.
Pero como este hombre tenía muchas propiedades, él se preocupó y finalmente no obedeció. A pesar de que él al principio se acercó a Jesús con un buen corazón, terminó desobedeciendo porque iba contra sus beneficios. Si el hombre hubiera obedecido la palabra de Jesús, hubiese disfrutado de la gloria eterna en el cielo, lo cual es una tremenda bendición. Al contrario, aquellos que están dispuestos a obedecer no piensan si es dañino o beneficioso o no consideran las circunstancias, porque ellos aman a Dios, desean obedecer su palabra. Por eso, los discípulos abandonaron todo para seguir a Jesús. Muchos de los padres de fe, dado que amaban a Dios, le obedecían, aunque esto significaba la muerte para ellos. Ellos daban la gloria a Dios y recibían maravillosas bendiciones en la tierra como en el cielo. Orando en el nombre de Dios, que ustedes amen a Dios y lo complazcan en obediencia y obedezcan su palabra y los llene su vida de bendiciones. Nuestro Padre Dios es bueno y bondadoso. Gracias. Hoy hemos aprendido acerca de las bendiciones que vienen de la obediencia, porque nuestro Padre Dios es amor. Él nos dice que vivamos y actuemos por su palabra, y así recibiremos bendiciones, sanidad y respuesta. Y si hemos fallado al vivir por la palabra y hemos desobedecido, permitámonos dar cuenta y arrepentirnos de ello. Y por favor, bendícenos al obedecer la palabra de nuestro Padre con gozo y así recibir el amor del Padre. Padre, gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén.